Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí a Conciencia Médica. Soy su amigo doctor Jorge Cisneros de Clínica Numedics, de Medicina Nuclear. Hoy es 15 de abril del año 2026, ya cuarto mes, vamos a empezar la segunda quincena de abril. Esperamos que este mes nos vaya mejor. Hay que cuidarse del calor, comer sano, tomar mucha agua para evitar enfermedades contagiosas, las diarreas, que sobre todo, que ya van a iniciar la temporada que siempre inician, y luego complican a enfermedades como las que vamos a hablar el día de hoy con un invitado de honor que ahorita lo van a presentar. Y estamos viendo en nuestro periódico que hay cosas muy interesantes, que invitan a un simposio sobre urgencias y medicina. Eso está muy bien, es el Colegio de Médicos Generales, hay que estar atentos a lo que es el periódico para ver dónde va a ser. Es el 19 de abril, a todos los que estén interesados en estar en esto, si su hijo está estudiando medicina, su nieto, díganlo que lo busquen en el periódico. Ahí está, y es muy importante que estén al día porque van a hablar de crisis hipertensiva, o sea, cuando le sube la presión, y eso puede darnos a las personas un accidente vascular cerebral que se conoce como embolia, ¿no? Embolia cerebral. Es más conocido de esa forma, entonces se puede prevenir. Y los médicos generales se están capacitando excelentemente bien con estos cursos y son los que primero nos ven en el primer contacto. Nos duele algo, debemos de ir con nuestro médico familiar y nuestro médico general. Ellos ya nos canalizarán con el especialista correspondiente, porque muchas de las enfermedades ahí se diagnostican y se detectan y se atiendan en medicina general. Por eso la capacitación de ellos es muy importante. ¿O no es así, mi querido doctor Humberto Hernández Rojas, de Clínica Santa Cecilia? Así es, el primer contacto es valioso e importante. Y lo que muy buenas tardes, soy el doctor Humberto Hernández Rojas, de Clínica Maternidad Santa Cecilia, y estamos en su programa Conciencia Médica. Y volviendo al punto, los médicos generales es la base del éxito también para el especialista, porque ya le mandan al paciente, se puede decir, casi con el diagnóstico en la mano. Gracias. Ayer estábamos comentando precisamente de la gran cantidad de médicos que hay y que no tienen área para hacer el internado. Entonces ahorita están haciendo lo que un internado 3 meses en cada lugar y vienen terminando hasta en los centros de salud. Cosa que no debe de ser, porque el internado es la base del éxito de todo médico general que salga, porque es donde ahí va a haber pediatría, medicina interna, cirugía general y se me fue ginecobstetricia. Claro. ¿No? Y además el temple, ¿no? El temple del médico que en una situación de urgencia, de algo crítico, que lo tiene que enfrentar en una clínica y ver realmente, porque cuando nos llega un paciente grave o infartado o sangrando o un niño con una diarrea o fiebre o convulsionando, ahí es donde se ve, porque eso nos puede pasar en la consulta diaria. Exactamente, ¿no? Porque ya cuando se van al servicio social es cuando van a implementar todos sus conocimientos prácticos que tuvieron dentro del área hospitalaria. Y precisamente eso se toca el tema el día de hoy. Estábamos platicando con nuestro invitado de honor, que tengo el gusto de presentarlo antes que sigamos charlando, porque se nos va el tiempo encima. Es correcto. Doctor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. El doctor César Guillén González, uno de los mejores médicos que pudo haber tenido nuestro Gómez Maza, porque ya se jubiló. Caray. Y ya se está dedicando a la poesía, a la literatura, a la escritura, a hacer libros, canciones. Cosa que en realidad dicen que el médico es poeta y loco, ¿no? Por ahí sí, va. De todo tenemos un poco, sí, claro. Músico, poeta y loco. Músico, poeta y loco. Pues precisamente lo que hablabas de la temporada, todas las enfermedades tienen su temporada. Las diarreas, las infecciones intestinales. Y estábamos comentando en el quirófano, ahí en la clínica, oye, ¿por qué no hablamos un poquito de apendicitis? Porque los cuadros ya están muy frecuentes, sobre todo en niños de 3 años, 5 años. Muy interesante, pues, sí. Con para mucho gusto muy difícil. Voy para que veamos qué vamos a decir sobre ese tema, pero no lo vamos a dar como una clase, sino con pacientes que ya tuvimos como tipo testimonio, con las experiencias, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer a manera de
una plática lo más amena que se pueda para que sea de provecho para el que nos esté viendo. Así es. Bueno, ¿por qué no me haces favor de presentarte para que tengamos el orgullo que tú digas, soy originario, estudié en tal lado? Soy el doctor César Adrián Guillén González, médico cirujano general. Nací en Yajalón, Chiapas, y me formé en el Hospital Agustín Orán de Mérida, Yucatán. Ahí estuve 2 años. 1 año estuve en Comitán. Y después ya toda mi carrera, mi vida profesional la he dedicado aquí a Chiapas. Pasé por el IMSS, por el Hospital Regional. Y Pascasio Gamboa, ¿no? Sí, en el Pascasio Gamboa. Y ahorita, y ya después con el Gómez Maza, ¿no? Que es donde pasamos más años, ¿no? Que es donde me jubilé. Y todos esos años pues he estado afortunadamente ahí colaborando contigo en la Clínica Santa Cecilia y hemos trabajado. Ya llevamos 37 años. 37 años. Juntos. Todo un matrimonio. Ya. Sí, ¿cuántos nietos? Sí, todo. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema para dejarle todo el programa a nuestro invitado. Apendicitis es la inflamación aguda del apéndice, un pequeño saco adherido al intestino grueso en forma de dedo que sobresale del colon ubicado en la parte inferior derecha del abdomen. Lo que comentábamos no es lo que dice aquí, es más frecuente entre los 10 a 30 años de edad. La causa más común es una obstrucción que produce la inflamación y luego viene la perforación del apéndice. Hablemos de estadísticas en México. Es la urgencia quirúrgica más común en México, con una incidencia aproximadamente de 1 a 2 casos por cada 1000 habitantes al año. Esas estadísticas pues casi no son creíbles, ¿no? Porque pues vienen del INEGI y a veces no vienen completas. Afecta principalmente de 15 a 35 años en México, levemente más frecuente en hombres. Se calcula que el 8% de la población siempre se ha sometido a una apendicectomía, y en el área pediátrica, es lo que comentábamos, 166 casos al mes en niños de 1 a 17 años. El síntoma más común es el dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen, que la mayoría de la gente ya lo conoce. Dice, ¿no será, doctor, que es una apendicitis? O comienza alrededor del ombligo y a menudo se desplaza a la parte inferior del abdomen. Empeora al caminar, toser o realizar movimientos bruscos, ocasionando también náuseas, vómitos, fiebre, distensión abdominal. En el embarazo es diferente porque varía la ubicación del lugar del dolor, que eso también nos va a comentar aquí nuestro invitado. Un tema importantísimo porque la mayoría de la gente se automedica. Tiene diarrea el niño, tiene dolor, tiene cólicos. Dice la abuelita, vamos a la farmacia a ver qué le dan. Van con el farmacéutico y le dice, oiga, dice, fíjese que tiene diarrea y tiene cólicos mi bebé. Ah, dele estas gotitas, dele esto, dice, y con eso se va a mejorar. No mejora y sigue empeorando, sigue llorando. Hay que pasarle huevo con albahaca porque le hicieron ojo. Y ahí lo están curando con albahaca, con el huevo, con la fiebre que tiene el bebé o el niño. Donde lo están pasando, lo está calentando, lo rompen y le hace, el huevo. Se hace tibio, ¿no? Se calienta el huevo, se hace tibio y sale las flemitas, dice. ¿Ya lo viste? Dice, ahí en el vaso dice que le echaron ojo al niño. De suerte le va bien. Claro. Y si no, cuando venimos a ver, ese niño ya está grave porque ya se perforó, ya tuvo una peritonitis, llega a las manos del hospital, del cirujano, y se va, se nos muere. Sí. ¿Quién tuvo la culpa ahí?
¿El médico? El médico, porque no lo supo curar a tiempo. Sí, claro. Exacto, y en realidad fue negligencia. Fue familiar. negligencia médica. Familiar, sí. Familiar, más que Claro. todo, ¿verdad? Porque hubo un retraso. Así es. Efectivamente, la apendicitis es una de las enfermedades más frecuentes en nuestro medio y en cualquier medio. Yo creo que en nuestro medio, por el tipo de alimentación, condiciona a cierto grado la formación de fecalitos, o sea, piedritas dentro en la materia fecal, y esas piedritas son las que en un momento dado pueden llegar a obstruir la apéndice. Me gustaría pasar la primera imagen. La primera imagen para... Esas piedritas también se van formando por una semillita de chile, ¿no? También la semillita puede ser como el núcleo para la formación de la piedrita. Y también semillas. En una ocasión operé a un paciente de apendicitis que se había tragado una semilla de papausa. Y son grandes. Ah, caray. Sí. Y me decía el señor, no, es que yo siempre me las como, o sea, como la papausa y me trago las semillas. Y somos semillas grandes. Entonces una de esas llegó hasta el apéndice y se atoró y produjo... Pero cuadro. ¿cómo pudo pasar el orificio del apéndice si es bien exacto. chiquito? Ajá, exactamente, es chiquito, pero al final de cuentas no hay nada imposible en este tipo Sí, de cosas. claro, ¿verdad? 2 2 no es 4 aquí en nuestro Así es. medio, ¿no? Y entonces, pues para comenzar, les voy a presentar aquí al personaje principal de la historia de la apendicitis. Ahí en el recuadro se ve el intestino grueso, todo el colon en su extensión, y donde está el cuadrito, pues es como un acercamiento donde está el apéndice. En el otro dibujo, pues es prácticamente lo que es el ciego, que se ve ahí en ese mismo cuadro. El ciego es el inicio del intestino grueso, del colon, y es la terminación del intestino delgado. Ahí se ve a un ladito el intestino delgado que está entrando en el ciego. Y el apéndice pues es como una tripita que está colgada. Es un dedo, una pequeña tripita. ¿Y por qué Diosito no lo cortó ahí nada más? Es que se lo dejó, ¿no? función, Para que comiera el cirujano. Para que comiera el cirujano, dicen. Pero se han visto, y algunos estudiosos han dicho que esa apéndice sirve como reservorio para las bacterias. Porque el intestino grueso está, la materia fecal, el 90% del peso de la materia fecal son bacterias. Y entonces, en un cuadro de diarrea aguda, se barre con todas esas bacterias, que son, la mayoría son flora normal y que ayudan para el buen funcionamiento del intestino. Y entonces, cuando la diarrea barre con todo eso, en el apéndice se quedan esas bacterias que luego proliferan y crecen y vuelven a colonizar. Pues sí que es una reserva de la flora. De la flora bacteriana. La flora bacteriana. Exactamente, así es. Entonces ese apéndice, cuando se obstruye, como ya tú habías dicho, genera un proceso de inflamación, y como está llena de bacterias, el apéndice, como todo el colon, entonces las bacterias empiezan a inflamar. Y la misma inflamación hace que la sangre que le llega normalmente al apéndice se suspenda, ¿verdad? Deja de circular la sangre en el apéndice y eso le provoca necrosis, o sea, muerte de ese tejido, y se rompe. Eso sucede más o menos en un periodo de 48, 72 horas o un poquito más, ¿no? Dependiendo, hay pacientes que evolucionan en horas, en 12 horas ya están con un cuadro agudo con perforación, y hay pacientes que tardan más tiempo en evolucionar de esa manera, ¿no? Entonces, aquí... Antes se decía que había apendicitis crónica. Existe la apendicitis crónica.
En los pacientes que tienen algún, bueno, lo que hemos notado cuando operamos, a veces las apéndices están con adherencias y están volteaditas, por decir así, y eso genera cierta obstrucción y que les da cuadros repetidos y desaparece y vuelve a aparecer y así se la van pasando hasta que llega un momento en que se establece el cuadro y termina en cirugía, porque ya no se puede hacer nada al respecto. ¿O por qué se perforó? Porque ya se perforó, exactamente. Se perfora, se forma un absceso allá adentro y eso genera ya un cuadro agudo de abdomen y entonces hay que intervenir para solucionar el problema. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya abundamos, tú ya mencionaste bastante del cuadro apendicular, del dolor característico de un paciente que empieza con apendicitis, es el dolor. Empieza con un dolor en la boca del estómago, sin causa aparente, y luego ya ese dolor, si pasan las horas, si no se trata a tiempo, pues se migra hacia el lado derecho, hacia donde está el apéndice. El apéndice está en la fosa ilíaca derecha, o sea, a un lado del ombligo, del lado derecho. Y ahí se establece el cuadro y eso es lo característico, ¿verdad? También, aparte del dolor, empieza a haber fiebre y vómitos, náuseas, vómitos. En algunos pacientes se manifiestan diarrea, pero la diarrea generalmente es ya como uno de los signos finales, cuando ya existe un absceso allá adentro en el hueco pélvico, en la parte baja, y eso irrita el intestino y provoca las evacuaciones líquidas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los niños que empiecen con un cuadro de dolor. Como decías, no empezar con tratamientos caseros o van con un médico, les da un medicamento y no se quita el dolor, se van con otro y así se están mientras el cuadro sigue evolucionando a pesar de los medicamentos que le den. Y el curandero pues que le pase el huevo. Y el curandero que le pase el huevo y cuando vienen a ver pues ya se estableció un cuadro agudo complicado. Y después de que podía haber sido una cirugía muy fácil y de bajo costo, pues se convierte en algo grave. Hasta llegar un momento en cortar parte del intestino y sacarlo por acá, por la pared abdominal, ¿no? ¿Una forma de prevenir una apendicitis habrá, existirá? Bueno, para saber a quién nos va a dar. Generalmente no, una forma preventiva, profiláctica no hay, pero el tipo de alimentación sí es importante, ¿verdad? Una alimentación rica en fibras, donde el tránsito intestinal sea normal, acelerado, eso evita en cierto punto la formación de eso. Porque la estasis, la coprostasis, o sea, el hecho de que haya mucha materia fecal en todo el colon, porque no se está evacuando normalmente, sucede a raíz de problemas de alimentación, ¿no? Alimentos muy refinados que hacen que el colon sea perezoso, ¿verdad? Y entonces la materia fecal se acumula, forma las piedritas y oblitera la apéndice. Se pegan las paredes del intestino, ¿no? Se pegan las paredes del intestino, forman las piedritas y esas piedritas pueden meterse en el apéndice y generar el cuadro, ¿verdad? Y la otra causa es hereditaria. Hemos visto muchos pacientes que la mamá, el papá sufrieron de apendicitis, cualquiera de los dos, y luego el hijo, el hermano y otro hermano y otro hermano, ¿verdad? O sea, hace como una enfermedad familiar. Y ya operaron de apéndice. Mi mamá vino y lo operó usted de apéndice hace 10 años y ahora viene mi hijo que también tiene apendicitis, ¿no? Entonces, es un... Y le hace una apendicitis profiláctica. Y se le hace una apendicitis profiláctica. Hay un punto muy importante que siempre no nos damos cuenta, ¿no? Está el dolor. Le damos X medicamento para el dolor, la butilliosina. Ay, ya se me quitó, ya me siento bien. Y ya me siento bien y pasan 3, 4, 5, 6 días y regresa. Ya con el cuadro. Ya con una peritonitis. La causa que le quitó el dolor no fue el medicamento, la butilliosina, sino fue la perforación. Exacto. Porque como se dilató el apéndice,
Claro, duele. Y abrió un hoyito, fugó todo, vuelve a su estado, entre comillas, normal, ¿no? Y entre comillas. Entre comillas, sí. Y ya no hay dolor. Sí. Mire, doctor, ya me siento bien. Y dijo usted que me quería operar el apéndice. Sí. Y resulta que ahí está el absceso. Y eso sucede porque el dolor en el apéndice es por contracción. ¿Ah? Es un espasmo de la misma musculatura del apéndice para tratar de librar esa piedrita que tiene ahí atorada y expulsarla hacia el interior del ciego. ¿Ah? Pues se contrae y eso causa dolor. Y es un dolor que empieza en epigastrio y luego se localiza a la fosa ilíaca derecha. Y como no logra vencer esa obstrucción, pues llega el momento en que se necrosa y al necrosarse pues deja de moverse. Y ya se quita el dolor, pero es momentáneamente. Luego viene la complicación. Luego vienen las complicaciones, y ya viene más fiebre, leucocitosis, el dolor más marcado por la irritación peritoneal que está causando la materia, la pus allá adentro, ¿verdad? Y eso ya es más. Ahí he escuchado controversias ya cuando el cuadro está establecido, que llegan a urgencias, llegan al sanatorio y el paciente está con el dolor, ¿no? Hablando del promedio de edad, ¿no? De 15 para arriba, que puede manifestar que le duele. Sí. Hay personas que dicen, lo dejo en observación sin analgésico, y hay médicos que dicen, no, primero es quitar el dolor y la clínica en la observación me va a decir si es apendicitis. ¿Cuál de los dos sería la más? Sí, no, es preferible no medicar, ¿verdad? Sobre todo no dar analgésicos ni antiespasmódicos, ¿verdad? Aunque tenga el dolor. Lo que sí se le puede dar es unos antibióticos para ir impregnando de antibióticos en caso de que sea necesario, ¿verdad? Aunque lo más correcto es primero hacer los análisis, ¿no? Con una simple biometría hemática podemos saber si ese paciente puede estar cursando ya con una apendicitis. Claro. Los glóbulos blancos se elevan, y sobre todo las formas jóvenes que son las bandas, ¿verdad? Y eso es lo característico en la apendicitis. Si hay bandemia, segurito que es apéndice. Y ya después nos podemos ir con la radiografía. Actualmente el ultrasonido ha resultado de mucha utilidad, porque las imágenes son claras, ¿no? Vemos ahí luego que el apéndice está inflamado, salvo en algunas ocasiones, ¿no? Pero por lo regular el diagnóstico es rápido, claro, y fácil. Por eso es importante que los pacientes no demoren en llegar para su valoración. Claro, así sería más la cirugía, pues más con menos riesgos, más seguro, y la cicatriz le queda más. Exacto. Sí. Menos complicaciones. Menos complicaciones. Si esto se deja, pues avanza el problema, se hace primero una peritonitis localizada y después se hace generalizada. O sea, generalizada quiere decir ya que el mismo organismo no pudo contener la infección y empieza a filtrar la pus entre las asas de los intestinos y se va hasta la corredera del otro lado, del labio izquierdo. Y entonces se hace un relajo allá adentro, ¿verdad? Y hay personas que aguantan mucho el dolor, ¿verdad? Hay personas que pasan hasta 15 o 20 días con el cuadro y llegan porque ya no hay otra cosa que hacer más que meterlos, o sea, que ya llegan y ya quieren, ya opérenme porque ya no aguanto, ¿no? Ajá. Pero ya que pasó mucho tiempo. Ya que pasó mucho tiempo. Hay un ejemplo que, hablando de eso, un martes llegan a las 7 de la noche, la chamaca, 15 años, y le digo, es una apendicitis, le digo, pero le vamos a hacer todos sus análisis, pero es una apendicitis. ¿Cómo? Dice el papá, si el sábado va a hacer su fiesta de 15 años, debo la mitad, ¿te acuerdas? Sí. Debo la mitad de la música, debo la mitad de la cena, debo la mitad del salón. ¿Y cuánto va a costar la cirugía? Pero va a costar tanto, hasta creo, no me va a alcanzar. Y luego ya no va a llegar a la fiesta. Sí, le digo, es martes. Lo operamos, el jueves ya está buena y el sábado ya está bailando. ¿Y de dónde voy a sacar el dinero? Bueno, se lo voy a poner más fácil.
agarre usted su hija, llévelo usted al hospital, al Pascasio Gamboa, ahí no le va a costar más que tal vez unos 200, 300 pesos, lo que le van a cobrar. Me olvidé, la fiesta era el sábado, el miércoles vuelven a llegar. No lo llevó. No la llevó, pero sí le llevó a la fiesta. O sea, el miércoles de la siguiente, pasando la semana, la fiesta. Pasando la fiesta me la lleva. Dice, ahora sí lo traje para que lo operen. Ahí. No, señor, le digo, aquí ya no lo vamos a operar. Pero ya tengo el dinero, no, aquí no lo vamos a operar. Se nos va a morir. La muchacha seguía con dolor. Iba toda pálida. Sí, ya escéptica. Iba toda pálida, los labios resecos, ya casi con la mirada perdida. Le digo yo, no, aquí no le vamos a entrar, es un paciente y ya está grave. Llévelo a un hospital porque va a necesitar terapia intensiva probablemente. Hasta ahí me quedé. Como no soy chismoso, ya no seguí investigando lo demás, ¿no? Entonces, ¿te imaginas? Otra apéndice que es la que está retrocecal. La apéndice puede estar en la posición normal, es de que esté el apéndice así como se ve en la imagen, ¿no? El ciego y el apéndice para abajo. Pero cuando la apéndice está volteada hacia atrás, en vez de estar en el ciego como se ve ahí, está oculta por el ciego, está por atrás del intestino. Entonces ese genera sintomatología un poco diferente y el diagnóstico es también un poquito más difícil. Se puede confundir con una infección de vías urinarias, es un problema renal, ¿no? Sí, porque los ureteros pasan precisamente atrás del ciego. Y entonces al quedar retrocecal el apéndice, está en contacto directo con el uretero y eso te da leucocitos en orina y síntomas de vías urinarias. ¿Sí? Entonces sí se puede confundir con eso. Ese es el detalle de ciertos tipos de apéndices, pero vamos a seguir platicando después de este pequeño corte. Bien, pues continuamos con este tema que es muy importante porque conocer un poco de esto nos evita complicaciones a futuro o estar corriendo a cualquier hora del día o de la noche y peor si es un fin de semana para atenderse a algo que se puede atender y no salga tan costoso ni tan complicado, que es el cuadro de apendicitis. Pues continuamos, doctor. Bueno. Entonces ahí es el dolor que empieza en el epigastrio, puede pasar en la parte de aquí donde está el ombligo, luego se difiere hacia la parte de abajo del lado derecho, fosa ilíaca derecha. Y hay fiebre, vómitos. ¿No? Ahora, yo quisiera comentar algo de qué hacían los médicos en la antigüedad. Eso. Y eso me llama mucho la atención porque cada vez que estoy operando digo, bueno, si aquí lo opero con toda facilidad porque tenemos al anestesiólogo y todo, y ¿qué hacían los cirujanos en el siglo XIX, en los años 1800? Entonces me gustaría pasar la otra imagen. A ver las imágenes, pero en aquel tiempo creo que era el cloroformo, ¿no? No. Sí, no, y al principio nada, ni siquiera a pura fuerza, lo tenían que agarrar entre varios para que se dejara el paciente. Esta es una representación nada más, ¿no? Quién sabe qué tipo de cirugía fue, pero ahí lo están agarrando varios. Pero ahí lo están agarrando varios, ¿no? Y el médico tenía que ser habilidoso para hacer las cosas lo más rápido posible. Pero en las películas pues se ve que les dan su aguardiente. Exacto, un aguardiente y listo, en ese entonces. Bueno, pero a lo que voy es eso. Como en 1800 por ahí, pues no conocían la existencia de la apendicitis, no sabían. Claro. Había el dolor, o sea, llegaban los pacientes con dolor en el lado donde da el dolor apendicular, pero no sabían de qué se trataba. Entonces le llamaban enfermedad del costado, así se llamaba, del costado, era dolor en el costado, en esta zona. Y le iniciaban pues sus tratamientos, sus emplastos, sus sangrías y todo lo que hacían en esa época, ¿no? Porque pues, no había ni siquiera laboratorio, nada. Pues claro. Nada, sí. Era nada más para... Y el paciente pues iba agravándose, evolucionando.
se atrevían a drenar cuando veían y sentían la bola, o sea, el absceso. Pus, ajá, sí, claro. Y nada más lo drenaban, abrían y salía la pus, pero no entraban a la cavidad a sacar la apéndice. La mayoría de los pacientes se morían, ¿no? Claro. Y algunos lograban, ya ves que hay pacientes que logran emplastronar la apéndice, lo encapsulan, lo emplastronan y ahí se queda y no se mueve ya el tejido. Y es una forma de defensa del propio organismo. Y los pacientes que son fuertes inmunológicamente y nutritivamente, están bien, logran pasar ese evento y ahí se puede quedar como un plastrón que fue una apendicitis en algún momento. Y los pacientes que están desnutridos o con problemas inmunológicos, pues lógicamente avanzan hacia la muerte. Y en la mayoría de los pacientes en esa época, pues se morían. No había otra. Por ahí hay una novela, no me acuerdo de quién es, Edgar Allan Poe, creo que es, ya no me acuerdo. Pero es un cuento que hablan desde que empieza enfermo el señor y el médico llega todos los días a ver cómo va, hasta que lo ve que se está muriendo, pero no tiene nada que hacer. Claro, no y se muere. Eso era en ese entonces. Ya como en 1808, casi los 1900, alguien se atrevió, que fue un cirujano inglés, que se atrevió a abrir y a extirpar el apéndice. Por ahí hay una historia de un rey, no me acuerdo cómo se llama el rey, en esa zona, que iba a recibir su corona y sí, lo iban a no sé cómo se dice, ¿no? A coronar. A coronar. Sí. Y empezó con un cuadro de apendicitis. Entonces, entre dos cirujanos, no, pues lo operemos, porque si no se va a morir, y es el rey. Y lo metieron lo operaron, quién sabe, sobre una mesa, quién sabe dónde, porque no había quirófano, y le lograron salvar la vida. Y aguantar el dolor. Pero ya existía la anatomía. Es la pregunta, ¿no? ¿En qué tiempo fue que empezaron a escribir la anatomía? Ya existía desde la época de los egipcios, ya sabían que había un organito que parecía un gusanito allá adentro. No le llamaban apéndice, por supuesto, ¿no? Pero ya existía, incluso Leonardo da Vinci creo también lo pinta. Lo hizo el dibujo. Sí, donde está el apéndice. Pero les estaba prohibido pues entrar, abrir. Era una profanación. Era una profanación. Hasta que lo hicieron a escondidas, creo que Leonardo empieza a escondidas. A cuerpos y estudiarlos. Y a ver qué onda, y hacer los dibujos. ¿Verdad? Y de ahí avanza. Ya cuando se atreven a hacer la cirugía, utilizan el cloroformo o el éter en mascarilla. Una mascarilla especial que tiene algodón y ahí le iban goteando el anestésico para dormirlos y órale, vámonos. ¿Y si se les pasaba? Si se les pasaba, pues se morían. Todos iban a morir. Por supuesto que en ese entonces no habían demandas ni nada de eso. Entonces aquí, que si se murió, pues se murió. No lo logró. Sí, exactamente. Y ahorita que mencionaste un cirujano inglés, todas las leyendas que hay precisamente es de Londres, de que se perdían muchas gentes y los utilizaban para la disección, para estudiar las venas, los huesos, los vasos, los músculos. Sí. Y fue ahí también donde sacaron el de Frankenstein, ¿no? Que lo hicieron en varias partes. De hecho, el Frankenstein es el que hizo eso, ¿no? Es el monstruo, no sé qué nombre tenga, pero creo que no, el Humberto. Probablemente sí, Humberto. No, pero sí, Frankenstein era no sé si era médico, pero él fue juntando pedazos y los fue armando. Y hizo el monstruo. Y a través de una descarga eléctrica es que le dio vida. Exactamente, a través de una descarga eléctrica. Pero bueno, ese es otro cuento. Es fantasía, ¿no? Hasta ahorita los demostraron. La fantasía está casi dentro de la ciencia ficción de aquel entonces, ¿no? Pues sí, claro. Era en Londres. Exacto. Desaparecían, pues decían que había uno que asesinaba a todas las prostitutas en las noches. Jack el Destripador. Ajá. Sí.
A lo mejor ahí fue donde inició todo lo de las cirugías. Los alemanes fueron buenos para hacer experimentos en los, más en la en los Segunda Guerra judíos. Mundial, ¿no? Sí. Sí, Las pobres. guerras siempre nos han dado, las guerras nos han dado avances en la medicina, Exacto. a Así costa es. de mucha gente que sufre, ¿no? Exacto, sí. Desafortunadamente. sí, Ahorita sí. que dijiste los alemanes, me acuerdo que estaba estrenando sus lámparas uno de los militares. Estaba estrenando sus lámparas y le decían que de dónde había sacado esas lámparas. Era de pura piel. Pero de pura piel de sí. seres humanos. Sí, sí. Hasta sus sillones y todo eran de piel de Hay ser una, humano. hay una serie de un psicópata donde hace eso. Ajá. Sí, mataba, quitaba las pieles, las curtía y hacía sus... Incluso hasta se hizo la máscara de su mamá, él se vestía, no sé cómo se llama el cuate este. Basado en hechos reales, sí. Sí, basado en Era de hechos reales. Tapachula. Seguramente. Probablemente. Por el calor. Allá Bueno. todavía se acostumbra eso. Así es. Bueno, volviendo a lo tema. mismo de la antigüedad, sí. Y eso es lo que me maravilla a mí de que operamos y pinzas de ángulo, separadores de víveres, todo ya lo tenemos, pues. Y ahora, ¿qué hacían los cirujanos en ese entonces cuando se atrevieron? ¿Cómo hacían para separar los intestinos? Porque si a la hora de abrir se salen, porque por la presión que hay adentro y porque está haciendo fuerza y no dejan Porque trabajar. está vivo, no está anestesiado, pues. Exacto, sí. Y ahora, pues, la anestesia, su relajante para que los intestinos no se muevan y se va todo para abajo y separamos. Aún así cuesta trabajo a veces porque están muy metidos retrosecales o en alguna posición. O ya se muy perforó difícil. y no se encuentra, ¿no? O ya se perforó y ya no está el apéndice. Se lisa, se hace pedacito. Y queda el agujerito nada más del ciego. Y ahí es donde viene el problema, cuando el agujero es muy grande, el hoyo del... ahora cómo lo- Entonces ya no se puede cerrar y ahí es donde entra la ileostomía que tú comentabas al principio, ¿verdad? Que hay que desfuncionalizar esa zona con una ileostomía para darle tiempo a que cicatrice y en un segundo tiempo, que pueden pasar 6, 8 meses más o menos, volver a reconectar al paciente. Por ahí había una imagen del instrumental, ¿no? El instrumental que antiguo. se utilizaba Ese. antes, ahí está. Entonces, no sé, aquí quizás sea de otra, es de ojo, me parece eso, pero era el instrumental así, rudimentario. Claro. ¿Y cómo lo esterilizaban? Pues no lo esterilizaban. Hasta luego dijo que empezó a conocer las células, las bacterias, ¿no? Con el microscopio. Antes, ¿cómo? ¿Sí? No tenía ni idea, ¿no? Es Exacto, cierto, no sí. lo esterilizaban, pero a lo mejor le ponían alcohol, ¿no? No, pues no sabían. Hasta con las manos. Exacto, así, sin sí. guantes, No sabían que podía uno transmitir la infección a través de Claro. la contaminación. No existía nada de eso. Porque las cirugías, pues también del tiempo de la guerra, sobre todo las amputaciones, les amarraban unos trapos en el muslo, por ejemplo, y cortaban de la rodilla para abajo. Y aquel en un grito, ¿no? Sí. Tenía que ser una amputación en 5 minutos para que no sufriera tanto el paciente. Pero rapidito. Nosotros nos ha Ah, llevado sí. como 40. Porque pues, hay que ir desecando los músculos, ligando los vasos sanguíneos, separando, haciendo un plano de tal manera que quede el muñoncito bien hecho, ¿no? ¿Cuánto nos ha llevado? Como 30, 40 Como minutos. 40 minutos. Hay traumatólogos que en 20 minutos hacen una amputación, pero están más familiarizados Claro. con la anatomía. Sí. Nosotros como cirujanos, pues yo más o menos me llevo así como 40 minutos en esto. Sí, claro, porque no es lo frecuente, ellos lo hacen. Eso no más es lo como- frecuente, Ajá, exactamente. Sí. Y en cambio, si pongo un traumatólogo a hacer una apendicectomía, pues se va a Claro, llevar lo 2 hace. horas o 3. Claro. No, no lo hace, ni el gineco lo hace. Sí, pues, Ah, ¿no? Sí, no, claro. El gineco, cuando se viene a dar cuenta que hay una apendicitis, manda a llamar al cirujano. Anda de mal cirujano, sí. Y así debe Son ser, ¿no? pocos. Ahorita ya somos tantas especialidades y estamos ya más al alcance que antes, ¿no? Sí. Esa es la gran ventaja, ¿no? Cuando no había, pues bueno, a lo mejor hay que entrarle, ¿no? Un cirujano general sí le entra una cesárea, De todo. una esterectomía, Sí. una reconstrucción ureteral. Sobre todo los cirujanos de mi época, que fuimos ya los últimos en salir, que rotábamos por todos los servicios, Claro. incluyendo ginecobstetricia, urología, todo.
Entonces habíamos Hasta operado tórax. hasta tórax, Sí. exactamente. ¿Ah? Pues Todo eso ya se va a ir reduciendo. El doctor Wiris pues hacía craniotomía, Exacto, sí, así es, craniotomía. de los primeros médicos de acá de Tuxtla. También usted le debe haber tocado algo así, ¿no? Sí, también, sí, en la residencia me tocó hacer una... Pero después de la residencia ya no, lo que hacíamos eran amigdalectomías y Sí. cirugías de varices. Sí, pedía yo el instrumental, me lo prestaban del hospital y lo trabajábamos ahí. Quitábamos amígdala nosotros ahí en la clínica. Sí, pues. Pues sí. El cirujano general es la base. Tiroides. Sí, tiroides, bueno, eso. Bueno, pues ya nos salimos del tema. Sí, ya Creo nos que vamos a salimos. regresar sobre el apéndice, pero ahorita que regresemos de este otro corte. Soy el doctor César Guillén González, cirujano general, y estamos hablando de apendicitis aguda. Me gustaría pasar la siguiente imagen, esa, que para compararla con la imagen anterior de un quirófano rudimentario, sin nada, en la actualidad así estamos, ¿verdad? Ya la cirugía es con alta tecnología en los hospitales, en los centros hospitalarios grandes, ¿verdad? Cirugía robótica, donde el cirujano ya no tiene que meter las manos, todo es por instrumental utilizado desde lejos. Eso, por supuesto, para que llegue a nuestro lugar está un poquito tardado, me imagino yo, ¿verdad? ¿En Tuxtla o en todo México? En todo México ya existe, ¿no? Ya hay aquí en Tuxtla. Y sobre todo por los costos. Ahorita una cirugía robótica está carísima. No sé exactamente cuánto pueda costar un procedimiento así sencillo como una apendicitis, una apendicectomía. Pero es caro. Sin embargo, para un apéndice, pues no necesitamos tanto avance tecnológico siempre y cuando hagamos las cosas a tiempo, ¿verdad? Y eso ya lo hemos recalcado desde el principio. Si un cuadro apendicular empieza y a las 12 horas lo estamos operando, pues es una herida pequeñita y que el paciente al día siguiente ya está como si nada y se va a su casa tranquilamente, ¿verdad? Si es un problema grave, de mucho tiempo de evolución, pues ahí la diferencia va a ser otra, ¿verdad? Ya el paciente se va a complicar, puede llegar hasta en terapia intensiva, que es la siguiente imagen que les quiero presentar. Bueno, esa es la de un cirujano, de un quirófano normal, como los que tenemos nosotros, con las lámparas, el cirujano, el ayudante, el instrumentista, que estamos abordando manualmente, por decir así, una apendicectomía o cualquier cirugía, ¿verdad? En ese estamos nosotros actualmente, pero si se ven, aquí hay diferencias de las primeras imágenes, de que la ropa ya estéril, todos cubiertos, con gorros, cubrebocas, guantes, todo estéril para que la cirugía salga en mejores condiciones y el paciente tenga menos problemas, ¿verdad? Desde el momento en que se aborda a un paciente a cirugía, pues hay riesgos de sangrado, de infección, de que el paciente no responda bien a los medicamentos anestésicos o a los antibióticos que les vamos a administrar, pero que se pueden ir resolviendo conforme a la marcha en caso de que sea necesario, ¿verdad? Pero hasta ahí estamos en esta imagen. Ahora pasamos a la otra, que este ya es un paciente grave, que ya está en terapia intensiva, con tubo y con tubos por todos lados y catéteres y todo lo que se pueda administrar en un paciente que ya está en muy malas condiciones. Y eso a consecuencia de un retardo en el diagnóstico de la apendicitis o en su tratamiento. Ya cuando el paciente llega con abdomen agudo, con peritonitis generalizada y sepsis. El término sepsis ya no implica nada más la infección en el abdomen, sino que en todo. O sea, ya, por decir, se riega en toda la sangre la infección y condiciona
muchos cambios hemodinámicos, muchos cambios a nivel celular que pueden condicionar la muerte si no se tratan a tiempo en un departamento especial de terapia intensiva, ¿verdad? Eso sería prácticamente, y recalcar esa situación. No sé si quieran comentar algo. Sí, en esas etapas, terapia intensiva, primero las personas deben de saber que cuando llega una persona ahí, en estos casos, ¿no?, que se debe de prevenir si se operan a tiempo, porque ya el día de cama, usando toda la tecnología que hay alrededor, sale 60, 70 mil pesos diarios. Sí, exactamente. Por medio. Entonces, no hay forma de pagarlo, por eso los seguros de gastos médicos, porque en nuestro medio la mayoría de la población no tiene para cubrir esto, ¿no? Exacto. Así es, y aunque a veces tú lo tengas, pero lo tienes invertido en otras cosas. Tienes que vender una propiedad, pero al querer vender una propiedad en ese momento nadie te la quiere comprar, ¿no? Porque no es tan fácil vender una propiedad. Lo malvendes. O lo malvendes. Sí. Sí. Porque estar, por ejemplo, 10 días en terapia intensiva le vas a del $1,000,000. Sí, claro. Sí. Eso nada más es lo que están ahí, honorarios de médicos, de enfermeras. Sí. Es carísimo. Es carísimo. Comparándolo con un abordaje temprano, ¿no? Claro, un tratamiento. Lo de un día de terapia intensiva, lo que sale la cirugía. Hasta menos. No, al 10% de un día. Ahí en la clínica estamos mucho menos. Sí, claro. Sí, sale más caro las complicaciones siempre, ¿no? Por eso la prevención. Exacto. De tener conciencia médica. Exactamente. Sí. Hay que tener conciencia. ¿Qué les puede sugerir a la gente? Bueno, en primer lugar, pues no se automediquen. Eso es muy importante, sobre todo en sus niños, en los hijos. Y la apendicitis, pues como es una enfermedad de jóvenes, por lo regular son los niños los que empiezan a tener este tipo de problemas. Y en vez de empezar con se le puede dar un tecito y esas cosas, está bien, hasta ahí. Pero que le dice la comadre, dale esta terramicina o dale esta buscapina, se va a quitar, y le empiezan a dar medicamentos y aparentemente se corrigen y evolucionan. Avanza. Por eso es importante no hacer eso, no hay que automedicarse. Dale Bactrim, dicen muchos. Dale Bactrim, con eso, o con terramicina, la terramicina la utilizan mucho. Entonces, es tan fácil como llevarla al médico, o si no quieren llevarla al médico de primera instancia, vayan al laboratorio, que le hagan su biometría hemática, y luego ya llegan con el doctor, mire, esto le hicieron a mi hijo. Y se diagnostica más tempranamente y hay menos problemas. Claro. ¿Verdad? Entonces eso es el consejo principal que les doy en este tipo de casos. Y si no hay recursos económicos, pues están los hospitales públicos como el Gómez Maza, donde lo pueden... Y afuera del Gómez Maza está lo que enferma. Toda la vendimia, toda la comida que venden allá, son los que ocasionan que todos se metan luego. Exactamente. ¿No? Pero sin tener conciencia te venden la alimentación y más en esta época. Es muy, ahorita que dijiste eso, es muy común la apendicitis en la zona indígena provocada por las lombrices. Ah, sí. Sí. Curioso. Hay una clínica que se llama Santa Cecilia, ahí entre Bochili y Simojovel hay un pueblo que se llama El Bosque. Ajá. Ahí pusieron una clínica Santa Cecilia y me habla por teléfono un amigo, oye, dice, van a operar a mi hijo, dice, en la Santa Cecilia. Le digo, oye, no vamos a operar nada ahorita. No, dice, en la Santa Cecilia que pusieron allá en El Bosque. Era un abdomen agudo. Abre la doctora y encuentra cientos y cientos y cientos de lombrices. Entonces lo que hizo la doctora, hizo resección de todo el intestino y lo mandó para acá al paciente. Hizo una buena obra la doctora. No la conozco, ni conozco el lugar, ni nada. Parece un montón de espagueti, ¿no? No podía, digamos, irlo sacando uno por uno, ¿no? Lo que hizo es cortar todo el intestino y mandarlo para acá. Sí, o sea, si tiene uno la paciencia de hacerlo, se puede ir evacuando hacia el colon por taxis, se va exprimiendo poco a poco hasta que se logra pasar al colon. Ya en el colon ya se expulsa por evacuación, porque las lombrices no saben
caminar de regreso, entonces se van siempre hacia adelante. Ah, ese sí no sabía. ¿Sí? Es lo mismo que sucede en la vía biliar. En las vías biliares se mete una... Sí, en la vesícula. En la vesícula y no sabe, entra, pero no sabe irse para atrás. Entonces, ahí en la clínica de Avendaño, en Comitán, le ayudamos a una vesícula por una lombriz que se metió a la vesícula. Yo vi cuando estaba haciendo la especialidad en México, pasaron un caso, de esos casos inéditos, ¿no? De un pedazo de palillo de dientes que se le fue y se metió en el colédoco. ¿Cómo llegó? Casi a llegar al duodeno, luego subir al colédoco. Sí, es raro, cosa rara. Pues cosa rara. Pero así es esto. Bueno, muchas gracias por tu presencia y esperamos que no sea la última vez. Hay que aprovecharlo ahorita que ya se jubiló. Claro. Y sí. tocando el tema de las vesículas, sería bueno tocar eso. Pues ¿Por sería... qué hay colecistitis diferente, ¿no? Sí. Agudas, crónicas, piedras o a veces... Pero si no tiene piedra mi vesícula, ¿por qué me la voy a operar? Ajá. ¿No? Porcelanizadas, ¿no? Sí, en porcelana, sí. Ajá. Hay muchas. Bueno, muchas gracias y pues ya nos vamos, no nos queremos ir porque la plática está buenísima. Damos un pequeño reconocimiento por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Nos falta el chocolate allá con pan de San Cristóbal. Claro, ahorita se antoja. Bueno, ahorita como hace calor, ya nos antoja el tequila, ¿no? Cuando hace frío se antoja el tequila, pero ahorita ¿qué se antojará? ¿Cerveza? Qué rápido el alcoholismo, ¿eh? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y recuerde que no hay nada más importante que llevar al médico a nuestros bebés, a nuestros hijos, a nuestros familiares y nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia y nos vamos a ver el próximo miércoles. Y les viene la pequeña reflexión del día de hoy. Si de colitis y apendicitis no quieres sufrir, ejercicio y alimentos sanos debes consumir. A tus hijos alimentos chatarras debes destruir. Muchas gracias por estar con nosotros y recuerde que a las 7 de la noche Chiapas al cierre con María Palacios.